Buenas noches. Buenas noches. La sesión que nos trae el día de hoy es la presentación del libro de Jaime Razo. Recording in progress. Buenas noches. La presentación, la sesión que nos trae el día de hoy es la presentación del libro de Jaime Errázuriz, Como un relámpago en el cielo. Esta ocasión realmente es muy interesante porque nos muestra las sensaciones que ha tenido Jaime en la toma de sus fotografías y las ha ido compilando en una publicación realmente muy interesante, ¿no? Entonces, queremos dar las palabras a Jaime Errázuriz, que es fotoperiodista, fotógrafo de prensa que ha cubierto conflictos sociales como la guerra interna en el Perú, ha realizado muestras importantes sobre temas como la cultura chicha y el mestizaje en Lima, y sus fotografías forman parte de la memoria de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, Yuyanapa. Te escuchamos, Jaime, para que empieces un poco a contarnos la motivación de tu libro. Gracias, Yadira. Muchas gracias a todos ustedes. Creo que debo comenzar por agradecer especialmente al Centro Bartolomé de las Casas por brindarme este espacio para poder difundir esta publicación. Bueno, también tengo que mencionar a mis auspiciadores, el Ministerio de Cultura, que me otorgó un beneficio a los estímulos económicos en las artes visuales para el año 2021. También la Universidad Católica, que ha colaborado enormemente en este trabajo. La universidad es depositaria de buena parte de mis archivos, o sea, me refiero a toda mi producción analógica. La papelera Antalis por brindarme un auspicio también, y luego nadie más. Este libro nace con una idea que se forma a partir de una posible muestra antológica que se programó para el 2016, pero nunca se realizó, y de muestra antológica que tuvo la intención de ser en un principio, pasó a ser una muestra más bien, una idea o proyecto de muestra más bien autobiográfica, que también se frustró por una parte falta de fondos y otra parte porque vino la pandemia. Entonces quedó una ideíta ahí del libro fotográfico que iba a estar auspiciado por el mismo centro cultural en donde iba a hacer la muestra, el IPNA de Miraflores, en Lima. Pero, como dije hace un rato, se frustró todo por falta de fondos y por la pandemia. Y al final esta ideíta del libro siguió avanzando sola. La Universidad de Ciencias Aplicadas, la UPC, también tuvo la intención de aportar, pero también se retrajo en algún momento porque de ser un libro fotográfico pasó a ser la idea de un libro, de un fotolibro, ¿no? Ya la idea era hacer una muestra autobiográfica, y en la medida en que iba a haber un libro, el libro tenía que reflejar eso, y cuando no hubo muestras se quedó el libro como un reflejo de lo autobiográfico y no de lo antológico, ¿no? Entonces,
Bueno, vino la pandemia y seguimos trabajando junto con Giancarlo Chibayama, que es el coeditor de este libro, y, y cobró su propia forma y su propia vida, ¿no? Y luego vino esta postulación a los estímulos económicos. Es la primera vez que el Ministerio de Cultura, a través de este programa de los estímulos económicos para las artes visuales, le otorga un beneficio a un fotolibro, ¿no? No un libro fotográfico, sino un fotolibro, ¿no? Un fotolibro, un libro objeto, un libro como arte, ¿no? Un libro como objeto artístico. Esa es la característica esencial que tiene el libro, ¿no? Y, ¿Y por qué es autobiográfico? Es autobiográfico porque narra un poco todo mi pasaje por el proceso de desarrollo de la fotografía en mí, desde un punto de vista más de sentido de vida, ¿no? Eh, Porque de alguna manera recoge un poco las imágenes con las cuales comencé a fotografiar y termina tal vez con imágenes muy frescas en estos momentos, ¿no? Que no tienen tanto tiempo de antigüedad de producidas. Y la idea es contar un poco este proceso de vida que tiene que ver con la, las ganas que tuve en determinado momento de este proceso de fotografiar situaciones de violencia, ¿no? Lo comencé haciendo acá en Lima a partir de lo que mencionaste hace un rato, el tema del conflicto interno, y se me quedó un poquito el chip en la cabeza. Pasé a trabajar a una agencia de noticias cuando el conflicto armado comenzó a decaer luego de la captura de Abimael Guzmán. Y, y entonces, cuando comienzo a trabajar para la agencia de noticias, hago de todo, pero aún seguía un poco con estas ganas de seguir fotografiando situaciones de violencia, ¿no? Entonces, el libro es una búsqueda de respuesta a este por qué querer fotografiar situaciones de violencia. Es como un libro inquisitivo, un libro que se pregunta, unas imágenes que se preguntan y, y tiene una estructura narrativa, digamos, más o menos clásica: presentación, desarrollo, conflicto y desenlace. El conflicto en esta estructura narrativa está marcado por el secuestro que yo viví en el año 2007 en Palestina, y luego viene todo el desenlace, que es un poco, tal vez, algunas respuestas que se intentan dar a este por qué querer fotografiar la violencia explícita, ¿no? Y este por qué querer fotografiar la violencia explícita, esta respuesta, digamos, eh, se da no precisamente en mí, se da no precisamente en... La respuesta no se da precisamente a través de estas imágenes de violencia explícita que contiene el libro, sobre todo en países como Haití e Irak, sino que se da en estas últimas imágenes que están tratando un poco de resolver desde el interior esa pregunta, ¿no? Desde la parte más íntima. Y entonces aquí comienza a entrar un nivel, digamos, mucho más personal, mucho más de historia personal y familiar, un poco tratar de descubrir
en mi relación con mi familia y en especial con mi padre, el por qué esta intención de eh, acercarme a la violencia y fotografiarla, ¿no? Y ese es más o menos, en resumidas cuentas, el contenido del libro. No quiero contar más porque no lo quiero espolear. De pronto por ahí va a salir algo de todas maneras. Pero creo que con eso doy un panorama más o menos clarito y concreto acerca de la idea, ¿no? Sí, en efecto, Jaime. Mm, He ido descubriendo tu libro también poco a poco. Primero las imágenes, luego algunos textos. Y, y creo que hay que estar en el instante justo, ¿no? Y saber esperar lo que sea necesario para hacer una buena fotografía. Y ahí veo que son un cúmulo de decisiones y el resultado pues es la convicción de una buena imagen, ¿no? Y pasan muchas cosas por la mente de un fotógrafo. Seguramente también este, nuestros comentaristas han sentido sensaciones parecidas. Tenemos como comentaristas a Gabriela Valenzuela y a Jero González. Queremos escuchar en primera instancia a Gabriela Valenzuela. Gabriela es especialista en fotografía, cultura y patrimonio inmaterial, con amplia experiencia en la dirección y curaduría de proyectos fotográficos. Es fundadora y directora de la Asociación Proyecto Foto Perú, realizando diversas exposiciones en Lima y diferentes ciudades del país. Y haya visitado también varios talleres de fotografía en Chile, Bolivia, Cuba, México y Uruguay. Gabriela, te escuchamos tus apreciaciones acerca del libro de Jaime. Buenas tardes con todos. Primero que nada, muchísimas gracias al CBC por esta invitación para comentar este libro que es, creo que, tan importante no solo para el autor, sino para la historia de la fotografía peruana, por los momentos que expresa, por el proyecto y la forma como ha planteado el libro, ¿no? Entonces estoy muy agradecida por el CBC, con Jaime y con todos por haberme dado esta oportunidad de realizar algunos comentarios. Yo he hecho algunas anotaciones generales, eh, algunas más fotográficas, otras menos fotográficas, pero se las voy compartiendo, ¿no? Quizás lo primero que quería compartir es el nombre del libro, ¿no? ¿No? Como un relámpago, ¿no? En la oscuridad. Y esta imagen me pareció muy poderosa, ¿no? Porque es esa luz, ¿no? Que entra en la oscuridad, esa luz fuerte, intensa, breve, que sorprende, que te cambia. Y creo que eso es parte del espíritu. Yo siento que esa idea de estar quizás en un punto de oscuridad y de repente te abre la luz en un instante tan breve, de una manera tan sorpresiva, es parte de una de esas emociones fuertes que nos transmite el libro, ¿no? Y en ese sentido, creo que un poco la primera reflexión que me evoca, y quizás a algunos fotógrafos y personas que un poco trabajamos con lo visual también, es el tema de cómo se trata el tema de la violencia, el registro de la violencia, cómo es un poco todo este tema de la fotografía documental, cómo ha ido avanzando a lo largo del tiempo, cómo ha ido cambiando, ¿no? Y algo que escuché justo en la presentación que se realizó del libro en el LUM, ¿no? Hace unos días atrás, y comentaban esta sensación, los fotógrafos, Jaime y con los otros fotógrafos periodísticos, comentaban este tema de la adrenalina, de la aceleración, de capturar el instante, de la presión por capturar un instante, ¿no? Y no fallar, ¿no? Y tener esa imagen, ¿no? Y en ese sentido, cuando los escuchaba y cuando veía el libro, me preguntaba cómo la fotografía documental nos humaniza
o a veces nos deshumaniza. Es decir, tenemos, o sea, un tema muy importante que creo que es social, que es ético, sobre el rol de la fotografía documental, especialmente en un momento como es la coyuntura nacional. Creo que el tema del rol de los fotoperiodistas, el rol de los fotógrafos en general, de todos los peruanos y peruanas, es importante. Entonces, esto de esta aceleración, esta adrenalina que hemos observado frecuentemente en este rubro fotográfico, es algo muy intenso, es parte de su intensidad, es parte de su fuerza y su energía, pero quizás también tiende a ser a veces un poco fuerte, adictivo, y qué tanto te conecta o te desconecta de lo humano. O sea, estamos aquí entre una foto documental, queremos una foto más humanística, estamos entre, y también ahora que lo escuchaba Jaime cuando mencionaba que el proyecto del libro no es un libro de foto documental, es un proyecto personal de vida, ¿no? Es un libro que está más, digamos, que está en ese puente tan intenso, y es por eso que lo hace interesante el libro, entre lo documental, lo humanista, lo artístico. Y creo que eso es algo que es muy importante de entender en estos tiempos para los fotógrafos, que hay ciertas fronteras de géneros y de procesos que actualmente ya se están diluyendo y están entrelazándose y nos están planteando nuevos retos, ¿no? Retos muy fuertes, porque no solo está cambiando el mundo, sino también está cambiando la tecnología fotográfica. Y eso es algo fundamental. Y en ese sentido, este proyecto fotográfico, autobiográfico de Jaime, yo lo siento en lo personal como, sí, como una historia de vida, pero también como un peregrinaje. La idea del peregrinaje como un viaje de descubrimiento personal, ¿no? Ya que las imágenes son de muchas situaciones. Ahí vemos, estamos en Perú, estamos en Haití, estamos en Irak. Vemos muchas imágenes que nos hablan de otros, pero cuando uno un poco va observando el conjunto, va observando las pausas en los dibujos, los textos que lo acompañan, vemos que más que hablarnos del otro, por quizás una relación dialéctica que siempre hay en esas cosas, hablamos de uno mismo, ¿no? Y entonces, así como hablamos del otro, o sea, lo que hablamos del otro es hablar de nosotros mismos, de cómo miramos, de cómo sentimos al mundo, de en qué nos preocupamos, ¿no? Y en este sentido, en este encontrarnos a nosotros mismos en el otro, que yo creo que es algo fundamental, creo que también lo que sucede, y eso hay que ser realista, es que cuando ignoramos al otro, también nos podemos ignorar a nosotros mismos, porque no nos hacemos las preguntas o las reflexiones de fondo. En un tipo de carrera, de vocación fotográfica, donde a veces lo tecnológico tiene un peso increíble, ¿no? Es importante, yo creo, pensar en estos temas sobre estos procesos internos, ¿no? Es decir, a los procesos para producción a veces se automatizan tanto que se convierten más en un proceso mecánico y no en lo que debería ser quizás un descubrimiento, un encuentro reflexivo con los otros, con uno mismo, un diálogo, ¿no? Y que yo creo que eso es algo que el libro lo expresa mucho. Recuerdo, por ejemplo, cuando hace un año tuve el gusto de llevar el curso de proyectos del interior con Jaime, ¿no? Y mencionaba esta reflexión de la importancia de la parte humana a la hora de un poco trabajar en fotográfico, ¿no? Entonces yo creo que estos relatos de vida, o sea, si lo vemos superficialmente podemos ver mucha violencia de muchos lados del mundo y punto, pero no, yo creo que tenemos que verlo con otros ojos, en consonancia en todo el conjunto, y vamos a encontrar muchos relatos de vida muy fuertes, ¿no? Porque hay muchas sensaciones que nos expresan las imágenes, vemos mucha desigualdad, vemos muchas multitudes, vemos mucha injusticia, soledad, sí, vemos esas cosas, pero también vemos movimiento, la gente no se queda estática, hace cosas, busca cosas, se ven esperanzas. Entonces yo creo que eso es algo importante de entender, este matiz, estas diversas fronteras que tiene el libro, y es por eso que no lo podemos encasillar en un género, sino es algo mucho más profundo. Cuando veía el libro, un par de ideas para cerrar este breve comentario,
me acordaba mucho en el haiku, hay un concepto muy fuerte en esta poesía japonesa que es el aware, que es el asombro. Y ellos lo explican que el asombro, ¿no? Asombrarte en esos textos tan breves, es tener una percepción intensa y fuerte de la fugacidad y la fragilidad de la vida. Y yo creo que ese concepto yo lo veo mucho en este trabajo fotográfico y en esta selección, ¿no?, que nos presenta Jaime, ¿no? Y bueno, finalmente, yo quería un poco compartirles un poco estas sensaciones que me ha dado el libro y también plantearnos que es cierto, las fotografías siempre nos cuestionan, siempre nos preguntan muchas cosas, pero creo que al final lo que nos preguntan es sobre quiénes somos nosotros mismos y por qué fotografiamos lo que fotografiamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Realmente sí son unas sensaciones cuestionadoras que nos transparentan a nosotros, ¿no? También he sentido algo parecido. Quería leer un pequeño párrafo de los textos que acompañan a las imágenes, que en realidad pueden ser de muchas imágenes o de una imagen en específico, ¿no? Paso a leerlo. Subo por la estructura de un andamio con el equipo fotográfico colgado al hombro. Es un típico andamio de mitin político. Hay otros fotógrafos que hacen lo mismo. De pronto me veo frente a uno de ellos y le apunto con energía. La cámara se convierte en un fusil y me siento bien mientras lo hago. Y realmente yo interpretaba eso, pues las personas que hemos hecho alguna vez fotografía, sentimos eso, ¿no? La cámara es nuestro aliado en esos momentos, ¿no? Seguramente Jero habrá sentido también muchas veces sensaciones muy parecidas, ¿no? Queremos escuchar también a Jerónimo González, que es fotógrafo egresado del Centro de la Imagen. Luego de concluir sus estudios, regresa al Cusco para iniciar proyectos personales relacionados con la etnografía y el paisaje andino. También desarrolla talleres de educación visual con niños y jóvenes de comunidades quechohablantes. Ha expuesto en Lima, Cusco, y sus fotos están en la gran colección Pola en Buenos Aires. Jerónimo, te escuchamos tus apreciaciones acerca del libro de Jaime. Bueno, buenas noches con todos. Estoy muy agradecido con el Centro Bartolomé de las Casas por la invitación y bueno, muy contento de reencontrarme a través de la virtualidad con Jaime Errázuriz, quien, bueno, ha sido un gran maestro, un gran referente mientras yo desarrollaba mis estudios de fotografía en Lima, ¿no? En el Centro de la Imagen. También está Gabriela, también colega, y bueno, muchas gracias, Yadira, por esta invitación. Eh, bueno, mientras yo estuve revisando el libro, encontraba, bueno, antes de decir todo esto, quisiera felicitar a Jaime por obsequiarnos de alguna manera eh, esta obra, ¿no? A mí me ha despertado muchas reflexiones, ¿no? Sobre todo, no sé, he estado escuchando de que, bueno, durante el tiempo, desde 2015 hasta ahora, bueno, se ha ido postergando y todo eso, ¿no? Y creo que en un 2023, cuando llega, no es una respuesta, ¿no? Sino también cae, ¿no? O sea, en la situación actual política en la que estamos viviendo. eh, o sea, yo me encuentro y me pregunto también, ¿no? O sea, cuánto nuestro país sigue o no sigue en todo esto de la violencia, cuánto culpamos de repente desde nuestras trincheras a nuestras autoridades y todo eso, ¿no?
Esas son las reflexiones un poco más fuertes que se me vienen a la cabeza en este momento. Y bueno, mientras yo revisaba el libro, entre las primeras páginas, también encontraba, ¿no? Estas imágenes calmadas en algún momento, pero que también son preludios a algo, ¿no? Este, y veía, ¿no? Como de repente hasta la mayoría de civilizaciones en algún momento cómo se refundan en el mar, ¿no? En el agua y también cómo va terminando todo eso. Eh, Me ha gustado bastante toda esta edición entre Jaime y Giancarlo. O sea, cómo estas imágenes las he tomado también, como dice Gabriela, como un viaje, ¿no? Apelando a esta metáfora del carro, el bus, ¿no? Que en espacio y tiempo es un vehículo, ¿no? Y la misma foto, el acto fotográfico también es todo eso, ¿no? O sea, reúne todas estas circunstancias emocionales propias, pero también de querer retratar ese momento, ¿no? Yo en algunas imágenes me he detenido así como para indagar, ¿no? Sobre todo estos afiches, ¿no? Justo como lo que se ve ahí. También he sentido en otras imágenes estos, se podría decir, estas huellas, ¿no? De la violencia, ¿no? En esos años, y no solo en un contexto peruano, ¿no? Sino también Jaime nos trae de otros sitios, ¿no? Y prácticamente ya no lees el libro como algo propio del Perú, ¿no? Sino también de la humanidad, ¿no? Del ser humano y todo eso, ¿no? Me ha gustado bastante, sobre todo, si podría resumir en algunas palabras, eh, la interacción que he tenido con el libro es ese afán, ¿no? De ver y detenerse en seguir viendo y encontrar en la imagen varias capas, ¿no? Capas de tiempo, de emociones. Creo que, bueno, hay un acto contemplativo que yo he visto, ¿no? Yo me he detenido en algunas así y un buen rato, ¿no? Mientras me detenía, me olvidaba de todo, creo, ¿no? Y viajaba en el tiempo, ¿no? Me he encontrado bastante con estas circunstancias emocionales, podría decir, en algunos casos, y eso, ¿no? Creo que es una publicación importante en este contexto y seguramente en el futuro también, ¿no? Hay una frase que últimamente la voy repitiendo, pero creo que tiene profundo sentido, ¿no? Y dice así, ¿no? Que si una sociedad, una comunidad, un grupo de personas, un estado, sobre todo, bueno, un país, si es capaz de documentar su presente, es muy probable que en un futuro pueda evolucionar en muchas cosas, ¿no? Porque ya no parte de cero, ¿no? Sino estos documentos ya, sobre todo desde la visualidad de Jaime, este, nos muestran algo, ¿no? Y para poder evolucionar en eso, ¿no? Y bueno, todo eso. Y que bueno, seguramente va a haber otro pequeño momento para de repente preguntar o seguir compartiendo las impresiones que he tenido, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Jero. En efecto, ¿no? La coyuntura actual se ve reflejada muy bien en este libro sin haber tenido explícitamente esa intención, ¿no? Es un, es como un girar entre el pasado, el presente, las imágenes tienen ese espacio-tiempo, ¿no? Eso es muy interesante también en este libro. Y bueno, el fotógrafo es una persona con gran creatividad, dicen que capta la imagen correcta en el momento exacto. Sin embargo, ese es un resumen muy sucinto, muy simple de lo que pasa en la mente de un fotógrafo en esos momentos, ¿no? Porque es una suma de varios factores propios y también del entorno, capturar la iluminación, el espacio, los tonos, los matices que se convierten en adrenalina, ¿no? Tal vez, Jaime, nos quieres seguir compartiendo algunas sensaciones que, que han
intervenido en tu publicación. Sí, sí, claro, quisiera este, mencionar algunas cosas con relación a lo que han dicho Gabriela y Jero, ¿no? Eh, em, lo primero que mencionó Gabriela es el tema del título del libro, como un relámpago en el cielo, ¿no? Este flashazo que ilumina en medio de la noche y de pronto te hace ver lo que no estás viendo, ¿no? O sea, uno se imagina, no sé, en medio de la noche oscura, de la noche que uno puede percibir, por ejemplo, cuando camina por los bosques de la selva o de las montañas, ¿no? A, a oscuras completas. Y de pronto viene este flashazo que de alguna manera te hace ver, ¿no? Te despierta. O sea, en realidad el título tiene muchas aristas también, ¿no? Eh, Otra que es tal vez la más importante o de pronto la que me cautivó más rápidamente fue el hecho de darme cuenta mientras revisaba todo esto cuando todavía existía la idea de la muestra, que había fotografiado cantidad de eventos, cantidad de situaciones, cantidad de personas, cantidad de todo, y todo había sucedido en un momento muy breve, ¿no? Sentía que todo lo que había fotografiado era demasiado para el tiempo en el que había sucedido. Entonces me vino inmediatamente esta frase, que es una frase del Buda, al que se le llama el Buda histórico, ¿no? El Buda Sakyamuni Siddhartha Gautama, ¿no? Es una frase que pertenece a una cita mayor, ¿no? No solamente utiliza esta metáfora del relámpago, sino que también utiliza la metáfora del río, el devenir del río, ¿no? La sucesión permanente del río, el río como algo imparable, ¿no? Como es la vida, es una sucesión imparable de situaciones, ¿no? Como es el tiempo en realidad, ¿no? Y entonces me vino a la mente esto, ¿no? Esta cosa del flashazo que también tiene el otro lado, que es el flash precisamente que corresponde a lo fotográfico, ¿no? La iluminación que este flash puede ejercer tanto como la iluminación que el relámpago puede ejercer, ¿no? O el de la fotografía misma, ¿no? Sin necesidad de recurrir al flash, ¿no? La fotografía es el congelamiento de un instante también, un instante que es en el momento en el que tú disparas y ya no es cuando dejaste de disparar ni antes de haber disparado, ¿no? Entonces reúne muchos ángulos, muchas aristas, y eso fue lo que me llevó a utilizarlo, pero tal vez lo más importante es esta cosa que he mencionado de esta intensidad de eventos en un breve lapso de tiempo, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la violencia también, ¿no? O sea, la violencia con la que las cosas suceden, ¿no? Eh, no sé, o sea, que una persona deserraje un tiro en la sien de otra persona es un asunto de milésimas de segundo en donde la vida es en un momento y dejó de ser en el otro, ¿no? Entonces, reúne un poco eso, que son también experiencias por las cuales he pasado, ¿no? Y, y con respecto de pronto a seguir siguiendo para seguir hablando sobre el tema de la violencia, cuando hablabas, Gabriela, acerca de que la fotografía y el juego con la adrenalina a través de la fotografía puede humanizar como también puede deshumanizar y en especial puede deshumanizar, creo que de alguna manera yo me he sentido un poco como medio capturado
por este juego con la adrenalina cuando fotografiaba estos eventos, ¿no? Sobre todo cuando comencé a fotografiar, ¿no? El texto que menciona Yadira es de alguna manera ejemplificador o tal vez ilustrador o ilustrativo de esta vivencia, ¿no? Cómo puedes convertir la cámara en un fusil en un determinado momento, ¿no? A través de un sueño, básicamente, ¿no? Y lo curioso es que ese sueño yo lo tengo en un momento y luego me viene a la memoria cuando dejo de fotografiar otro evento muy violento también, un fuego cruzado entre tropas norteamericanas e insurgentes o guerrilleros iraquíes en una población en el norte de Irak, ¿no? Dejo de fotografiar esto y el sueño inmediatamente me viene a la memoria, ¿no? Entonces es como que el disparador, de alguna forma, de este sueño que estaba guardado en el archivo, en el fondo del archivo, y lo trae, ¿no? Y entonces creo que esta intensidad con la cual las cosas suceden no te deja reflexionar, no te deja reflexionar, digamos, como que permanentemente, o en mi caso personal ha sido así, para ser un poco más precisos, ¿no? Yo no he podido reflexionar inmediatamente o en simultáneo con los hechos, ¿no? En algunos casos sí, porque, por ejemplo, no habría fotografiado, hay una foto que tal vez Valeria podría ubicar, no habría fotografiado a este perro que está tirado en el piso luego de haber sido colgado en un puente en La Victoria con un cazabobos y un cartel que decía no a las elecciones municipales en el año 89, ¿no? Este perro, o sea, el haber fotografiado a este perro de esta forma, para mí ha sido como plantearme una pregunta: ¿qué cosa es esto, no? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo suceden estas cosas? O sea, es como la gran pregunta a todos los sucesos de violencia de esos años, ¿no? Y a todo lo que pasaba por mi cabeza en esos momentos, ¿no? O hay otra foto que también de pronto Valeria podría ubicar, que es un niño jugando al trompo al lado de un cadáver, ¿no? Entonces, estas cosas estas imágenes, digamos, son producto también de una reflexión instantánea, ¿no? Una reflexión en el momento. Y hay otras que no me lo han permitido, o situaciones frente a las cuales yo no me lo he permitido en el momento de fotografiar, ¿no? Y entonces el libro se convierte en una sacada de vuelta a todo esto, sobre todo a las fotos que he hecho y no frente a las situaciones que están congeladas, que están fotografiadas, no he reflexionado frente a estas, ¿no? Entonces, como que la reunión de todo esto de una forma determinada, con una narrativa determinada, termina dándole el espacio a la reflexión sobre estas imágenes no reflexionadas en el primer momento, y termina de alguna manera potenciando las imágenes sobre las cuales sí ejercía alguna reflexión en el momento de fotografiarlas, ¿no? Entonces todo trata de alguna manera de humanizar por lo ya humano que venía o por lo poco humano que contenía en el momento de haber sido fotografiado, ¿no? O sea, la tecnología y el hecho de no solamente la tecnología que menciona Gabriela, sino el hecho de trabajar para una agencia de noticias que es
ejercicio de presión muy fuerte, porque apenas disparas tienes que tener la foto en el hilo, en la nube, en el servidor del cliente que está buscando esta imagen. Entonces te deja poco espacio para la reflexión, ¿no? Y entonces el libro hace todo este proceso reflexivo que no se puede hacer cuando se producen estas imágenes en especial, ¿no? Y luego cuando Jero habla del agua, me pareció muy bacán que lo mencionara, porque es un elemento que está ahí como muy sutil, pero está, ¿no? Está al principio, o sea, es como el origen, como el mismo Jero mencionaba, y luego hay una vuelta también al final, ¿no? Hay unas fotos hechas en Jauja, en un arroyo, en un pueblo que es tiene el nombre de otro pueblo en Cusco que se llama Quero también, un pueblo en Jauja que se llama Quero. Y es un arroyo que viene del puquio principal de esta comunidad, ¿no? Es un arroyo con un agua cristalina, pura, eh, prístina, ¿no? También hay una inquisición, de alguna manera, hay un acto inquisitivo en esa imagen, ¿no? Está un poquito más arriba, estoy viendo ahí, Valeria, la página 7.2, ahí, 7.2. Esta mitad izquierda de esta imagen corresponde a esa agua, en la página 7.1 también está, ¿no? Entonces, como que hay una intención de retornar al agua, hay una intención de usar el agua para lavar, hay intención de usar el agua para curar. He pasado por procesos directamente medicinales con el agua también, ¿no? Y entonces, en el momento en que estábamos editando esto, yo estaba pasando por esos procesos y por eso me interesó también utilizar el agua, ¿no? Es un elemento que te hace retornar a la naturaleza, no solamente porque es el agua, y es naturaleza propia, sino porque es el origen de todo, ¿no? Es el origen de la vida misma, ¿no? O sea, nosotros cuando salimos de las panzas de nuestras madres, lo primero que hacemos es reptar, ¿no? Y no precisamente caminar, ¿no? Y poco a poco nos vamos erigiendo como si fuéramos un pequeño renacuajo que comienza luego a dar pasos, ¿no? Entonces el agua es un elemento interesante metafóricamente hablando, ¿no? Esa es la idea, utilizarla como un elemento metafórico, y eso fue lo que me entusiasmó y lo que me generó el buscar usarla, ¿no? Luego cuando habla sobre el micro, también el microbús, que creo que es importante mencionarlo, Jero, es porque está presente porque cuando yo comienzo a fotografiar la calle en los años 80 en Lima, uno de mis principales puntos temáticos así muy claros en ese momento, tal vez el único, fue el subirme a los micros y fotografiar a través de las ventanas, ¿no? Hay un asunto cinemático con el tema de los microbuses y de las ventanas, ¿no? Hay un asunto también de violencia presente en estas ventanas de microbuses, que muchas de ellas no eran de vidrio, sino que eran de mica, ¿no? Estaban rotas, y en algunos casos subía a micros donde no había ventanas, en ningún lado, no había ninguna sola ventana, ¿no? Entonces el mirar la ciudad a través de estos encuadres es un poco la idea, y mirarla a través de estos encuadres que tienen mucho que ver con la violencia, ¿no? Tal vez un poco influenciado por algunas imágenes que en algún momento vi de Susan Meiselas cuando publica su libro sobre, no sé si es que es El Salvador o Nicaragua, países que estuvieron en conflictos violentos en los años 80 también, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, el mirar la ciudad, el usar el micro como un encuadre y el usar las ventanas
no solamente como una forma de encuadrar a la ciudad, sino como una forma de hablar de la decadencia, de la violencia, a la que ya en esos momentos estábamos comenzando a acostumbrarnos de alguna manera enfermizamente, ¿no? Y, y que tal vez aún persiste, ¿no? Entonces, nada, o sea, interesante todo lo que han mencionado porque da pie para muchas cosas más. Sí, en efecto, es un ir y venir de muchas historias interesantes, ¿no? Y reconocer la ciudad, el entorno, es también muy interesante, ¿no? No sé qué opina Jero, Gabriela, de todas las sensaciones que nos ha dado en el libro Jaime. Bueno, a mí me gustaría comentar el tema del agua, que me parece una excelente observación de Jero y que Jaime un poco lo explica muy bien, ya que es claro, es una metáfora así de origen, ¿no? Que es histórica, que ha atravesado tantos matices. Y algo que es interesante es la capacidad de fluidez, de cambio y de transformación que se ve en el agua, ¿no? Entonces, así como puedes verlo en una inundación, en la inmensidad del mar, los puedes ver en una lluvia, en un charco, o sea, la capacidad del agua como elemento, digamos, fundamental de la vida, pero que a la vez tiene tantos matices, tantas formas y está en tantos espacios y justamente ahora también está en un punto crítico por la crisis climática, ¿no? El tema de los océanos y el tema del medio ambiente, o sea, es algo crítico que se está combatiendo. Entonces, esta alusión al agua como una metáfora transversal me ha gustado, me parece muy importante resaltarla. Bueno, justamente mientras también Jaime comentaba acerca de los microbuses, ese rato también me ponía a pensar, ¿no? De que como muchas veces una ventana, ya sea de una casa, ya sea de, de un microbús, de un auto, de lo que fuera, siempre termina siendo como una suerte de un espacio entre otro, ¿no? O sea, es como, no sé, pues, estando, o sea, ya me imagino cómo Jaime de repente en esos momentos también, ¿no? Era su oficina, ¿no? Su centro de trabajo, de donde recorría la ciudad, para encontrarse él, ¿no? Y encontrar también estos hallazgos, ¿no? Me gustaría ver más imágenes, o sea, da muchas ganas, o sea, provoca eso, porque, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, ¿no? Ahí encuentro estas capas, ¿no? O sea, uno va rebuscando, ¿no? Y voy encontrando distintas emociones, ¿no? Eh, y bueno, eso, ¿no? Bueno, imagino que el haber visto tanto también, y seguro que Jaime en la edición del fotolibro también me imagino que ha tenido que sacrificar otras imágenes, ¿no? Y de repente elegir estas, porque de alguna manera son las que de mejor manera resuenan, ¿no? O expresan también todo esto, ¿no? Todo ese contexto, ¿no? Me imagino que también ha sido como una máquina del tiempo también, de regresar, reencontrarse, y eso también se siente, ¿no? Cuando uno comienza a leer el libro, ¿no? Se va encontrando también con este ir y venir de emociones también, ¿no? Y bueno, me quedo con eso, ¿no? Y bueno, es muy agradecido también con Jaime, ¿no? Y todas las personas que han hecho posible esta publicación, ¿no? Esperamos verlo en Cusco, el libro, a Jaime también, de repente en algún momento. Sería muy bueno. Sí. Sí, estas ventanas son como pasar de una dimensión a otra, como que estás protegido, pero de repente hay como un panorama que pasa por tus ojos.
Sí, tal vez lo que yo podría agregar a lo que menciona Jero acerca del proceso, ¿no? Eh, Creo que eso eh, debe pasar por la cabeza de toda producción, digamos, artística o intelectual, ¿no? O ambas cosas. Que es que cuando uno entra en estos procesos, también está entrando en eso que es el mirarse hacia adentro, ¿no? O sea, no es solamente una internalización cuando uno fotografía, sino que también es una internalización o un nivel mayor de esa internalización o un segundo nivel de esa internalización cuando uno edita, cuando uno elige, cuando uno decide, cuando uno deja algunas imágenes y elige otras, ¿no? Pero en general lo que sucede es que te despierta toda una serie de emociones guardadas que de pronto en algún momento, en su momento no estuvieron lo suficientemente procesadas y entonces te ayuda a ubicar esas emociones en un lugar y tratar de que estén en su lugar, ¿no? No en el cajón equivocado, ¿no? O con la etiqueta equivocada. Entonces, es un acto terapéutico a la misma vez, ¿no? No solamente el acto fotográfico, el disparar, es un acto terapéutico, sino que también el proceso editorial lo es, ¿no? Y, y de alguna manera te termina ayudando en la curación, ¿no? Así como el agua, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hablar del proceso resulta interesante con lo que mencionaba Jero, ¿no? El agua como un elemento que puede ayudar en el proceso de la curación, pero también la fluidez que esto provee para darle su lugar a estas emociones que se despiertan conforme uno revisa imágenes, ¿no? Sí, en efecto, el agua como un elemento purificador de las muchas situaciones que has pasado como fotógrafo realmente, ¿no? Cosas realmente fuertes que imagino han fortalecido tu creatividad, tu forma de ver el mundo, Jaime. Tal vez alguna pregunta de los asistentes. Creo que no ha habido preguntas esta ocasión. Ujú. No tenemos ninguna pregunta. El libro de Jaime Rasuri nos conmueve a seguir introspectivamente en la sociedad de nuestro país, ¿no? Vemos ahí muchas fotografías que nos reconocen la ciudad, que nos reconocen el Perú, ¿no? Y a mí personalmente eso me ha motivado bastante. De repente alguno de los panelistas tiene algo que agregar. Bueno, de mi parte, nuevamente agradecer un poco este espacio para poder conversar de esta publicación que puede evocar tantas emociones, a veces muy contradictorias, ¿no? Entre esta búsqueda de quizás más profunda de uno mismo y también un poco ser consciente de, de todas las fracturas sociales, de esta violencia que en las fotografías es del ayer y en nuestra realidad es el hoy, ¿no? Y entonces, como en algunos momentos cuando veía el libro decía, estamos en un ciclo de eterno retorno, ¿no? Pensamos que ya pasamos
y regresamos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que también quizás algunos eventos regresen, pero también nosotros somos otros, ¿no? Y ya con la experiencia, la memoria, la reflexión, lo que ha sucedido, también tenemos que reaccionar distinto, ¿no? Y eso yo creo que es algo muy importante, ¿no? Hay algo en UNESCO, bueno, yo trabajo con eso, por eso lo tengo ahorita en la mente. Tienen una frase que un poco que es de su fundación, que dice que si en la mente de las personas se construyeron las guerras, es en la mente de las personas donde debe construirse la paz. Y una paz basada en justicia social, en igualdad, en derechos, ¿no? Y eso siempre me parecía muy potente, ¿no? Porque es como que, o sea, tenemos que ver estos lados y nuestra respuesta, pero una respuesta buscando un país justamente en la diversidad de imágenes y de momentos. Nosotros también somos un país muy diverso. Y si bien, como bien decía Yadira, no fue planificado que el libro saliera en esta coyuntura, ha salido en esta coyuntura, y es por eso que es muy pertinente la reflexión que nos evoca a todos. Bueno, es eso para comentar, y nuevamente gracias Jaime y CBC por el espacio. Muchas gracias a todos ustedes, sobre todo a Jaime, que nos ha compartido su trabajo. Gracias a Gabriela, a Jero, que siempre están dispuestos a compartir también con nosotros su quehacer y sus impresiones acerca de la movida fotográfica de nuestro país. Muchas gracias. Yo quisiera agradecerles también otra vez, Yadira y a Jero y a Gabriela por su desinteresada participación. Y bueno, quisiera comentar que todo esto también en algún momento quiso ser presencial, pero no se pudo, y que a mí me gustaría hacerlo de todas maneras presencial, de pronto hacer un taller en el Cusco y esperar que los aficionados a la fotografía, todos los interesados en la fotografía, fuera como fuera, puedan participar de alguna manera en algún taller que se pueda hacer en el Cusco, ¿no? Y eso sería una especial ocasión para muchos, Jaime. Ojalá se pueda concretar. Ojalá, sí. Bueno, ha sido un gusto, un placer compartir con ustedes el libro de Jaime Errázuriz, Como un relámpago en el cielo. Los esperamos al público del Centro Bartolomé de las Casas también el siguiente martes 7 de marzo, con el martes campesino, que dará el tema de rol y derechos de la mujer en contextos de crisis política. Y siempre estén pendientes de nuestro fanpage, que siempre estamos interesados nosotros en darles siempre alcances de nuestra realidad peruana. Un gusto compartir con ustedes. Siempre habrá una siguiente oportunidad en espera de eso, Jaime. Muchas gracias. Cuídense todos. Gracias. Cuídense. Chao. Chao, nos vemos. Chao, muchas gracias. Recording.